Si te ha picado alguna vez una garrapata, puede que hayas entrado en pánico, porque la verdad es que da bastante asquito, y que no hayas sabido cómo quitártela. Y déjame que te diga que la forma de hacerlo es muy importante, sobre todo para prevenir alguna de las enfermedades que nos pueden pasar estos parásitos, como por ejemplo la enfermedad del Lyme. Por eso, en el vídeo de hoy veremos la mejor forma para quitar una garrapata, qué enfermedades transmite y qué debemos hacer después de extraerla según la guía del Ministerio de Sanidad. ¿Estás preparado? Pues ¡vamos a ello! Las garrapatas son unos parásitos que suelen encontrarse en zonas de arbustos o de hierbas altas, donde esperan agazapadas a que pasemos para subir a nuestra piel. Una vez encima de nuestro cuerpo, suelen desplazarse a zonas calientes y un poco húmedas, como pueden ser las axilas, los pliegues inguinales o de detrás de las rodillas, o su sitio preferido, que es justo detrás de la oreja. Esto es debido a que en estas zonas la piel es un poquito más suave, les resulta más fácil picarnos y acceden fácilmente a nuestra sangre. Una vez aquí, nos pican y adhieren su cabeza con fuerza a nuestra piel y empiezan a chuparnos la sangre. Sí, habéis oído bien, se alimenta de nosotros. Esta sangre la van almacenando en su abdomen y pueden llegar a aumentar su tamaño hasta por 10 veces. Y cuanto más tiempo esté esta cabeza dentro de nuestra piel, más riesgo hay de que causen alguna de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Así que, una vez detectadas, será de vital importancia extraerlas cuanto antes. Pero, ¿cómo extraemos las garrapatas? Esto es muy importante, ya que si lo hacemos de forma inadecuada, podemos empeorar la situación. Así que te voy a explicar cómo quitarlas de la mejor manera. Porque puede que algún familiar o algún amigo te haya recomendado poner unas gotitas de aceite o quizás de alcohol en la cabeza de la garrapata, para que no pueda respirar y se despegue por ella misma. O quizás que le quemes el cuerpo bien con un cigarrillo, con un mechero, y así se desprenda. Pero atención, nunca debes hacerlo, ya que esto va a estresar a la garrapata, que regurgitará, es decir, vomitará parte del contenido de sangre que tiene en el abdomen dentro de nuestra circulación. Y esto lo único que hará es inocularnos más bacterias o toxinas si esta garrapata las portase, agravando pues la situación. También puede que te hayan recomendado arrancarla con vuestros propios dedos, pero tampoco es una buena idea, ya que corres el riesgo de arrancarle la cabeza y que se quede esta cabeza o parte del aparato de la mandíbula de la garrapata dentro de nuestra piel. Y esto puede provocar la llamada reacción a cuerpo extraño, causando inflamación y dolor, o puede que este resto de garrapata llegue a enquistarse. Así que el método ideal de extracción es con pinzas. Y existen unas pinzas específicas para extraer las garrapatas, que tienen esta forma como de pata de cabra y que las puedes encontrar fácilmente de venta libre en internet. Pero si no disponemos de este tipo de pinzas, también nos pueden servir unas pinzas finas, pero ojo, sin dientes. Para sacar la garrapata entera, introduciremos estas pinzas entre la cabeza de la garrapata y nuestra piel, muy pegadita a la piel. Y realizaremos una tracción constante, sin mucha fuerza pero de forma constante, pudiendo aplicar a la vez un movimiento de rotación. Así conseguiremos sacarla entera, en casi el 99% de los casos. Pero si a pesar de ello queda algún resto del animal dentro de nuestra piel, deberemos realizar una biopsia con bisturí de esta zona, para extraer las glándulas salivales. Y esto lo haremos para evitar el riesgo de que inocule una neurotoxina que puede llegar a producir cierta reacción de parálisis en nuestro cuerpo, que puede llegar a ser grave. Y al finalizar todo esto, lo que realizaremos será una limpieza de la herida con un antiséptico, como por ejemplo la clorexidina. Una vez retirada la garrapata, puede ser interesante guardar en un bote durante el periodo de observación de un mes, ya que si presentásemos algún tipo de síntoma, el equipo de salud pública puede analizar esta garrapata en búsqueda de los agentes que pueden causar enfermedades transmitidas por ellas. Si te está gustando el contenido, no dejes de compartirme con tus amigos, así también podrán saber cómo quitarse una garrapata de la mejor manera. Así que, tras extraer la garrapata, será de vital importancia observarnos al menos durante el periodo de un mes, estando atentos a síntomas que nos pueden indicar que estamos teniendo una infección, como serían dolor de cabeza, un poco de fiebre o malestar general. Estos síntomas, como sabrás, no son específicos, pero si nos aparecen tras la picadura de una garrapata, muy probablemente nos indiquen de que tenemos una enfermedad de las que éstas transmiten. Entonces, si aparece cualquiera de estos síntomas, debemos acudir a nuestro médico, porque vamos a necesitar de la toma de un antibiótico, siendo, según la guía de recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la doxiciclina, a dosis de 100 miligramos cada 12 horas,
el antibiótico de elección. Pero es importante que os diga que una vez iniciado el tratamiento antibiótico, no ha terminado todo, ya que tendrás que observar tu piel para ver si apareciera alguna lesión cutánea, como un exantema, es decir, una irritación de la piel, que afecte a las palmas y a las plantas de los pies o que pueda afectarnos de forma generalizada a todo el cuerpo. En caso de aparecer, habrá que ampliar el estudio con una analítica, en la que muy probablemente te pedirán una serología, para ver si aislamos alguno de los agentes que causan enfermedades transmitidas por garrapatas, como las riquecias, causantes de la llamada fiebre botonosa mediterránea, o bacterias del género de las borrelias, que causan la famosa enfermedad de Lyme. Pero en esta analítica también estudiaremos las plaquetas y la coagulación de la sangre, ya que si estas están bajas y la coagulación está alterada, podría tratarse de una fiebre hemorrágica importada, como la causada por un virus, el virus de Crimea-Congo, que aunque suene a enfermedad africana, se están viendo casos en España. Y lo más importante es que puede llegar a ser mortal en muchos de estos casos, por lo que si se dieran estas alteraciones en la analítica, se activará el protocolo de estudio de esta enfermedad y muy probablemente termines aislado en tu casa mientras se realiza, para evitar el contagio y la extensión de la enfermedad a otras personas. Así que, como ves, las enfermedades transmitidas por garrapatas pueden llegar a ser muy graves y será súper importante saber detectarlas e identificarlas. Es por eso que aquí te dejo un par de vídeos que no debes perderte, sobre la enfermedad de Lyme y otros sobre la fiebre botonosa mediterránea. Te los recomiendo. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.